segmentarse, puede también puede segmentarse y analizarse. Te saludo y también lo presento a Damián Dipache, que está conectado con nosotros, así hablamos con vos y con él. Hola, Damián, porque tiene también un montón de cosas para compartir con nosotros, entre ellos los no sé cuántos planes para controlar los precios que no funcionan en la Argentina. Hola, Damián. Buenas noches, ¿cómo le va, chicos? Un placer. Hola, Damián, gracias por hablar con nosotros. Bueno, comenzamos en esta conversación. Por supuesto, la hacemos primero con Jonathan y después hablamos con Damián. El dato de la pobreza, el de la semana, ¿qué explica de la Argentina? El dato de la pobreza explica el fracaso de la Argentina a todo nivel. Me parece que es el dato más duro para cualquier economía. A mí siempre me gusta explicar la economía como si fuera una familia, digamos, ¿no? Y creo que no habría dato más duro para un padre que si supongamos que tenga una familia de 10 hijos, que 4 de cada 6 de sus hijos estén en la pobreza o que sean indigentes o que no puedan comer, que no puedan estudiar, que tengan mala calidad de vida. Entonces creo que la primera gran reflexión es, Argentina ha demostrado con este dato que es un fracaso. Punto. Y eso hay que asumirlo como sociedad y debe ser algo que nos debe impactar a todos. Por supuesto que hay más responsables que otros y ahora el gobierno está manejando esta situación y es el máximo responsable. Ahora, si uno dice, bueno, ok, sí, la pobreza, está bien, ya está, 40 puntos de pobreza. ¿Y cómo hacemos? Bueno, la realidad es que para resolver la pobreza, a mí me gusta siempre plantear, decir, ¿cómo se resuelve la pobreza? Y bueno, la pobreza principalmente se resuelve generando trabajo de calidad, que es lo que Argentina perdió hace muchísimos años. Recordemos que hoy en Argentina la mayoría del trabajo es estatal, es informal y es de mala calidad, porque ni siquiera el trabajo estatal, salvo el que tiene el privilegio de ocupar un cargo alto, tienen buenos sueldos, digamos, en algunos casos son sueldos que te meten en la pobreza. Entonces, ¿qué te queda? Y bueno, generar trabajo de calidad. Y para generar trabajo de calidad, lo único mecanismo que desarrolló la economía moderna y todo, a lo largo de su historia también, es con empresas. El problema es que hoy es inviable la Argentina para la creación de empresas, porque es cierto que todavía quedan empresas, pero esas empresas son grandes sobrevivientes y muchos de esos, ahí es donde hay que segmentar la economía, porque tenés rubros que le va bien, entre comillas, y rubros que están destrozados, pero que muchas veces lo que le va bien tiene que ver con las distorsiones de la propia economía. Muchos por una distorsión de una brecha cercana al 100%, que de repente te genera oportunidades de inversión, entonces la construcción vive un veranito, pero bien, lo que se dice bien, no hay ninguna parte de la economía que esté bien, porque no se invierte. O sea, hoy todo lo que es inversión tiene que ver con mantenimiento. Siempre el ejemplo, tenés un Falcon modelo 74 y lo único que haces es llevarlo mecánico, pero algún día el Falcon te dice, no basta. Arranca. Exactamente. El Falcon no arranca. Claro. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que haya empresas? Yo hace poco escribí una nota y voy a hacer un jueguito rápido, muy rápido, prometo que son tiempos televisivos. Y digo, bueno, ¿cuáles son lo que debería tener un país para decir, bueno, acá tiene que haber empresas? Entonces yo voy a preguntar si esto existe o no y entre todos respondemos si esto existe o no. Lo primero es mercado en crecimiento con poca pobreza y buen poder adquisitivo. No existe. No falta. Apertura internacional. Apertura internacional para poder exportar los productos. No, güey, pura declamación ahora de Julián Domínguez, después nos metemos en exactamente. Créditos y mercado de capitales fuertes para que los emprendimientos se financien. O sea, un buen mercado de financiamiento y de capital, que no es lo mismo, ¿no? El capital que financiamiento. Argentina no lo entendería si que está de moda. No hay. Leyes laborales que protejan al empleado, pero que a la vez faciliten la incorporación de personas a bajo costo y sin la industria del juicio. Tampoco. No. Baja burocracia y costo de parte del Estado para crear empresas. No, bajo nivel de impuestos regresivos que graban a la producción. Recordemos que Argentina le cobra impuesto a todas lo que producen antes de que lo venda. O sea, no sabe si va a ganar, si va a perder, si va a haber mercado, qué va a pasar. Bueno, Argentina te cobra los impuestos antes, ¿no? Bajo nivel, estabilidad económica para poder proyectar a largo plazo. Complicadísimo. Un absurdo. Estabilidad cambiaria, un absurdo. Baja inflación, otro absurdo. Buena formación del mercado laboral necesario para poder crecer. Ahora, qué tremendo, tachamos todo. Sí, y hay más. Y Damián, que conoce mucho este también, puede sumar. Permitime que justamente Damián está ahí y le sume a la desocupación y a la pobreza que están emparentadas la inflación, Damián, porque vos vas a hablar de eso y también de todo lo que está comentando aquí Jonathan. Contanos. A ver, me paro en el punto de lo que estaba diciendo Jonathan. En principio, si nosotros vemos 30 años para atrás, todos los países que hoy tienen baja pobreza lograron cumplir en esas materias. Fíjate que si vos tomás los datos de CEPAL o los datos de los diferentes organismos de estadísticas de los países, Uruguay tiene 11,6% de pobres, Chile 10,8% de pobres. Hace 30 años nosotros veíamos a Perú, Bolivia y Paraguay con mayores niveles de pobreza. Hoy Paraguay tiene 26,9% de pobres, Bolivia 39%, Perú 30%. Y son países que en los últimos 30 años han crecido al ritmo del 2-3% anual.
en forma sostenida. Bueno, Argentina es un serrucho, la economía argentina crece y cae, y cada vez cae más y más en forma más profunda. El dato de inflación, obviamente, que es el que te lleva a que esos niveles de pobreza sean más rotundos. Básicamente, ¿por qué? Porque, en definitiva, el pérdida de valor de la moneda y de los ingresos de los argentinos sin una economía estable es terrible. Y fíjense, chicos, que hoy, cuando ves los datos del INDEC, yo creo que se cruzan dos situaciones. Uno es, obviamente, una inflación que destruye, pero destruye el poder adquisitivo de la población. Y yo le quiero sumar también el tema de lo que fue la cuarentena estricta en Argentina. Porque si ustedes analizan bien el dato de la pobreza, ven que en Cuyo creció la pobreza entre las 3 provincias. En el noreste creció en 4 de las 3 provincias. En el noroeste creció en 6 de las 6 provincias la pobreza. Estamos hablando primer semestre del 2021. En la región pampeana creció en 8 de 11 provincias y en la región patagónica en 5 de 6 provincias. Claro. Y si tomás, el fenómeno donde más creció fue en las grandes urbes, o sea, Gran Santa Fe, Gran Mendoza, Gran San Luis. Es decir, evidentemente la cuarentena estricta rompió absolutamente la economía y encima con un contexto donde estamos en una estanflación. O sea, también tenemos una elevada inflación. Bueno, dos conjunciones terribles para que Argentina esté con estos indicadores en el 4º país con mayor pobreza de América Latina, ¿no? Vamos a ver el mapa de la pobreza en la Argentina, porque esto nos permite analizar lo que vos estabas diciendo. Lo que está pasando provincia por provincia. Entre Ríos 56,1, Indigencia 15,8, Gran Resistencia 51,9 e Indigencia 16,9. Son datos alarmantes. Gran Santa Fe 50,5, Santiago del Estero, La Banda particularmente, una zona muy muy pobre. De allí muy cerquita es Margarita Barrientos, 50,2 la pobreza. Gran Tucumán, Tafí Viejo, 46,2. Partido del GBA, 45,3. Y esto me parece que está de la mano, se lo pregunta a Jonathan porque ahora no tiene algo para presentar a Agustina, está de la mano con cierto feudalismo económico, cierta receta que no parece ser renovadora para lo que el gobierno está pensando, Jonathan. Sí, me parece que, de vuelta, el sistema político argentino me parece que es un sistema que está encerrado. ¿Cómo te puedo decir? Es esos mecanismos que no pueden mejorar por su propia lógica y que tiene que ver con esto, con los rehenes de los planes sociales, del empleo público, de la ayuda permanente, que es lo que estamos viendo ahora en esta campaña política. A mí el tema, de vuelta, yo veo la pobreza y me preocupa, pero siempre me preocupa cómo resolverlo, porque si no es un dato que te deja con ansiedad, pero no te dice cómo. Y vuelvo al empleo, porque hoy tenés grandes problemas en el empleo. ¿Viste Mirá, el informe? Cada un empleo privado que se perdió, se dieron 3 empleos públicos. Bueno, ahí sí, pero de vuelta, son empleos muy precarios, son empleos que a la vez también estancan pero condicionan a la ciudadanía. Pero por supuesto condicionan a la ciudadanía. Vos hoy tenés rehenes, por eso digo, son rehenes políticos. ¿Por qué? Porque el que tiene 6 planes es un rehén político, porque obviamente el puntero que va y qué le dice, claro, mira, yo te estoy dando 6 planes, yo estoy seguro que el que viene después no te lo va a dar, y si no me votás a mí, te lo saco. ¿Las y arcas del Estado aguantan eso? No, por supuesto que no, pero por supuesto que no, y está a la vista. O sea, la pérdida que ha tenido la Argentina hoy en todo sentido, ¿no? Ayer se publicó hoy están ahí en los diarios, que Argentina es el 3er país con más cuentas offshore, ¿no? Entonces, se lo pones desde el punto de vista de la corrupción. Una publicación de Panama Papers que escribió acá Hugo Alconadamón. Y que ahora se deriva en otra más grande, digamos. Vos podrías poner el foco en decir, mirá la corrupción, qué bárbaro, los Pandora Papers, cómo se llevan la plata afuera. Ahora la pregunta es, ¿por qué la gente se lleva la plata afuera? ¿Por qué hay esa inmigración también de capital hacia afuera, que básicamente la mayoría de la gente lo hace para resguardar lo poco que tiene, porque cada tanto un diputado encima sale y te dice, vamos a embargar las cuentas, otro podría llegar mañana a decir, vamos a ir a las cajas de seguridad. Entonces, de vuelta... ¿Viste lo del diputado? Flaco favor le hace, ¿no? Al gobierno, que decía que había que embargar las cuentas o los fondos privados en manos del Estado, ¿no? Yo ahí me pregunto si es un loco suelto o es uno más que expresa lo que muchos piensan. Es como Vallejo cuando salió a decir todo lo que dijo el presidente. ¿Será un loco suelto que salió aisladamente o es la voz de muchas personas dentro de un entorno político? Pero déjame decirte algo, perdón, muy importante con respecto al empleo.
vos tenés un problemón en el empleo. Y esto sucede hoy hasta con empresas que les está yendo, digamos, bien. O sea, que de alguna manera están manteniéndose o hasta están queriendo salir a buscar personal, que no consiguen. Hoy tenés un gran problema, porque ese 10%, que es mentiroso, todos sabemos que es más, de desocupación, todas las empresas, cuando van a buscar empleo, no lo van a ir a buscar adentro de ese 10 o 12%, porque no está preparado, no tiene la capacitación, son también rehenes políticos, porque muchas veces tienen los planes y a todo le ha pasado que te dicen, no me saques el plan, porque si vos me pones en blanco, pierdo el plan. Entonces, y también 40 y pico puntos de pobreza. ¿Qué te están diciendo? Que aquellos que tienen empleo tampoco alcanza, porque si no, si vos solo tuvieras un 10% de desocupación y todo lo demás estuvieran trabajando en un país normal, no habría que haber empleo. Entonces, tenés una matriz de problemas que es muy difícil de resolver, y nadie está planteando un plan concreto para que eso se resuelva. Claro. Le quiero preguntar a Damián sobre el tema control de precios, pero antes la escuchamos a Cecilia Moró respecto a lo que habló esta semana sobre ese tema. Si ese señor sigue especulando, digamos, con la leche de los argentinos, con el empobrecimiento de los argentinos, lo que habrá que hacer es tomar acciones concretas y clausurar las sucursales que tengan precios fuera de lo que tienen que tener, digamos, o sea, que la ley de góndolas realmente se cumpla. Hay productos que no los encontrás, porque son segundas marcas más accesibles. Damián, no sé si lograste escucharla, pero me gustaría tu análisis sobre lo que escuchábamos recién. Bueno, que es una locura. Es una locura que en realidad Moró no tiene ni idea de lo que es tener un supermercado. En principio sepamos que los programas de precios acordados con el gobierno, hay 70% de la comercialización minorista que no está dentro de esos programas. O sea que ya tenés que clausurar el 70%. Y supongamos que salga a clausurar todo, que salgan todos los militantes del gobierno a clausurar todos los supermercados. Bueno, lo que harías es generar un desabastecimiento, lo que harías es ir al supermercado chino y que los productos que estén fuera de precio, los chinos te lo venderían por debajo del mostrador a la cubana, y lo que lograrías es que, en definitiva, hoy tenés digamos, en vigencia 18 programas de control, supervisión y fiscalización de precios. Yo aburro cuando lo cuento, pero es récord en Argentina y en el mundo. Ninguno de los países hoy que tiene inflación de 2-3 puntos de inflación mensual, la realidad anual, está teniendo programa de control de precios. En Argentina tenemos precios cuidados, canasta de ahorro en ferias populares, el Super Cerca, que no llegó a la mayoría de los supermercados, acuerdo de precios lácteos en precios cuidados, acuerdo para mantener insumos de la industria petroquímica, acuerdo para fabricantes de electrónica que vence ahora el 31 de octubre, canasta de cortes de carnes, mercado federal ambulante, el CIFRE, que es para detectar desequilibrio de precios en el vagón en la cadena de valor, o sea, el CIFIRE, fiscalización de rótulos de etiqueta, ley de góndolas, precios máximos. ¿Cuánta creatividad para los nombres? ¿Cuánta creatividad? Tal cual. Pero es un pero sí, nos reímos por no llorar, aún así, con todo esto, el problema de fondo no se resuelve. Mirá, los programas de congelamiento de precios arrancaron con Guillermo Monero en el año 2011. Del 2011 al 2021 la inflación acumulada hubo del 2006%. Bueno, si lo hubiesen resuelto, no pongamos 18, pongamos 1.200 programas de control de precios. No sirven, chicos, no sirven. Y peor que tener una funcionaria que dice que hay que sancionar aquello que el Estado está intentando cumplir con controlar la inflación, y encima quiere justamente cerrar a aquel que es víctima de esos programas. Programas que no se pueden cumplir. Y ahora el gobierno le da la maquinita sin tal vez tener, no sé, reparos o incluso considerar al ala más, de ajuste que el gobierno piensa que es Guzmán o Culfas desde producción. ¿Qué es lo que puede pasar con la economía de acá a algunos meses después de las elecciones si le dan toda esa cantidad de dinero a los sectores que, bueno, obviamente lo necesitan, pero no sé si esto funciona a nivel económico? Sí, bueno, varias cosas. Lo primero, a sumar un poco a lo que decía Damián, que a mí me parece que hay un gran fanatismo en este gobierno en la palabra restricción, ¿viste? Y creo que les encantó, y de hecho, bueno, la cuarentena fue una gran restricción que duró un año casi, que bueno, fue fatal para la economía, pero también la restricción a viajar, la restricción a exportar, la restricción a comprar dólares, la restricción... Fíjate que les encanta la cuestión de restricción / reprimir, porque en el fondo, digamos, obviamente no hablamos de violencia, pero hablamos de reprimir a cualquier actividad. Entonces me parece que es un gran problema y que puede agravarse ante no encontrar las soluciones, que no las van a encontrar con estas medidas económicas que vos acabás de nombrar. Respecto a la emisión, bueno, a ver...
es tirar nafta al fuego, digamos. Todos sabemos cómo termina. Después vos me podés decir, bueno, esto terminará en noviembre, explotará el día después de las elecciones, explotará en diciembre, y bueno, mirá, la verdad que no sé. Yo lo que sé es que viene un loco manejando por la autopista a 320 kilómetros por hora con los ojos vendados y en contramano. ¿Qué? ¿Cuándo va a chocar? Y la verdad que no sé cuándo va a chocar, pero te puedo asegurar que esto no termina bien de ninguna manera. No hay forma de que esto termine bien. Y lo sabe el gobierno. Por supuesto que la oposición también lo sabe. Cualquier técnico en cualquiera de las áreas de la economía, más del lado de la empresa, más del lado de la macro, más del lado de la micro, todos sabemos que esta es una gran olla a presión, una más, pero con un gravísimo problema, que es que no tenés... A ver, todos sabemos que esto termina explotando, lo que no sabemos cuándo. El que no lo dice porque quiere ser precavido, bueno, allá él, va a explotar. ¿Cómo puede explotar? No sabemos. Hay algunas cosas de la historia que pueden llegar a pasar, qué sé yo, un Rodrigazo, digamos, un ajuste, una devaluación muy grande. La verdad que hay varios escenarios, todos negativos. Positivos no hay ninguno. Y lo malo que tenés, que vos por ahí en el 2001, en medio de toda esa tragedia que fue el 2001, tenías, que era que vos tenías una grandísima capacidad instalada, tenías un montón de capital dispuesto a ponerse en funcionamiento, que hoy no lo tenés. Perdón, ¿y hacia dónde debería maniobrar el gobierno para evitar eso, o al menos tratar de es que el golpe posible? de timón que tiene que dar el gobierno es tan grande que realmente es casi inviable que suceda. O sea, si no sucedió el día martes, miércoles, cuando se mandaban cartas el presidente y la vicepresidenta, y ahí el presidente no se plantó, porque ese era el momento para decir, bueno, saben que hasta acá llegamos, y ese momento va a ser un cambio profundo. Lo que pasa es que un cambio profundo, la fractura sin que explote Claro. socialmente, sin que explote políticamente, va a ser muy difícil. Y por eso es que ninguno de los economistas que salen en la lista de los potenciales ministros de Economía te va a decir, voy a agarrar así. Un matrimonio que no se separan por los hijos, ¿viste? Pero exactamente. Dijo ¿no? alguno Sí. En Argentina siempre se necesitó una gran explosión para que puedan venir las medidas económicas. Pasó con Cavallo, Claro. pasó con el Remerenikov. Si no hay la política poniéndose a disposición de la economía y de los técnicos para decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Y se corren, porque dicen, si no, en cualquier momento nos tenemos que ir en helicóptero, los problemas no se van a resolver. Se sabe cómo resolverse. No es, a ver, es complejo, cada día que pasa es peor, pero se puede. Lo que pasa es que necesitas mucho acuerdo político en el Congreso posiblemente, cambio de leyes muy importantes, ajustes, que yo siempre, no me gusta decir la palabra ajuste porque enseguida todo el mundo se pone loco y nervioso y digo, bueno, no, ¿sabe qué? Ajuste no, vamos a hablar de orden, ordenar variables. No podemos seguir teniendo una economía como la que acaba de escribir Damián, con 75.000 planes, proyectos para restringir, con planes sociales por todos lados, con maquinitas funcionando, sin dólares en el Banco Central, peleándote con el FMI. No podés tener es inviable, digamos, Claro. que esto no haya explotado, no explota porque son ellos, y bueno, dentro de todo manejan a los que hacen explotar a la economía, bueno, los tienen ahí tranquilos porque son amigos, pero no veo mucha salida, yo por lo menos. Damián, vos sabés que a nosotros nos gusta siempre hacer la bajada al día a día, al bolsillo de la gente. Teniendo en cuenta el bolsillo, el gobierno, vamos a decirlo así lisa y llanamente, básicamente le pidió a los supermercadistas que no aumentaran los precios por lo menos hasta noviembre. ¿Cómo analizás eso? ¿Es un manotazo de ahogado? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, la velocidad, mira, nosotros nos dan la inflación de septiembre 2,9%, Alimenta nos vuelve a dar por encima el indicador general, 3,2%. ¿Cuánto es Estás lo que teniendo, estiman promedio también? en el orden del 49% interanual de inflación, con una situación de muchos precios reprimidos, tarifas de servicios públicos, el dólar está reprimido, vos tenés un tipo de cambio que se está devaluando en el orden del 1% frente a una inflación del 3%, ahí tenés una situación que obviamente la emisión monetaria que está volcando Guzmán a partir del pedido de la carta de Cristina va a actuar en rezago. Entonces también vas a tener inflación fuerte futura. Si vos ves la situación, qué es lo que ve el mercado, bueno, que todo esto se va a corregir. O sea, cualquier agente económico, te digo hasta una persona, una familia, vos le decís el tipo de cambio va a estar en 104 pesos a diciembre, y lo que te dice, la verdad que no, que ven que hay una corrección. Y si vos ves las cuentas, ves que la reserva del Banco Central, que están en el orden de 42.500 millones de dólares, a diciembre terminarían en 38.000 millones de dólares. O sea, no tenés reservas líquidas como para sostener ese tipo de cambio. La corrección va a venir y eso va a impactar sobre la inflación. Y respecto a la represión de precios que hay en el mercado, digo, ¿vale tanto el costo económico que van a pagar los 45 millones de argentinos
para luego tener una situación de problema de gobernabilidad. Y cuando hablo de problema de gobernabilidad es porque el gobierno cambió parte del gabinete que no soluciona nada de la economía, la fuerza de la economía. Eso es un dato importante. Claro, o sea, lo que cambió el gabinete está forzando a la economía a tener un resultado mejor en una elección. Claro. Ahora, por parte de los argentinos, esa elección ha sido muy mala, porque en definitiva le va a traer consecuencias económicas más graves, forzando una situación que ya venía mal. Gracias también por el contacto. Una última le quiero hacer a Jonathan, porque sé que él trabaja en el ámbito de la pyme. ¿Qué te preguntan las pymes y qué le sugerís sobre las preguntas que más le preocupan? Si sos breve, te agradezco. Sí, por supuesto que la pyme te dice la famosa la pregunta general, ¿no? ¿Qué va a pasar? Digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y el qué va a pasar es total. Mira, lo peor para una persona, para una empresa, para un empleado, para cualquiera, en cualquier situación de la vida, es precisamente la incertidumbre. Y hoy lo que reina en la calle es la incertidumbre. Vos pensás que se está empezando a complicar, por ejemplo, la importación de repuestos, la importación de un montón. Y sabemos que se va a complicar más porque no hay dólar. Entonces, hoy todo lo que estamos hablando con todos los clientes es sobrevivir. Es un momento de ser muy ordenado. Es cierto que van a aparecer oportunidades momentáneas, va a aparecer oportunidades, posiblemente el gobierno lance créditos en pesos a una tasa relativamente baja, que de vuelta uno podría decir, eso es una oportunidad, pero cuidado, ¿qué vas a hacer con los pesos? ¿Qué vas a hacer con los pesos? ¿Qué vas a hacer con lo que te dé el gobierno en un plan o en lo que fuera? Por supuesto, agarra todo, si tenés una moratoria, agarrala, que es parte de seguir tirando. El mismo sistema te obliga a tirar nafta al fuego, porque agarrar la bicicleta, pero votá. Exactamente, y me parece que es fundamental el voto, y me parece que es fundamental que todos tengamos